Buenos días, vamos a ver ahora un nuevo tema sobre la materia de fundamentos de programación relacionado con los algoritmos, con los datos, ¿sí? Voy a tratar de hacer una presentación acá en el video. Bueno, los algoritmos y los datos. Cuando pensamos en la programación, pensamos en la resolución de problemas, la resolución de situaciones que necesitan una computadora para poder procesar información, procesar datos, poder llegar a encontrar valores de ecuaciones, de búsqueda de información, generalmente entre cantidades de información muy grandes, o a veces cálculos complejos que necesitan la potencia de una computadora, ¿no? Nosotros vamos a empezar con los fundamentos de lo que son los algoritmos, de la forma de hacer esos programas, esos cálculos, esas funciones, con algunos programas iniciales, ¿sí? Antes de todo, de poder llegar tal vez a generar un programa que haga algo que se pueda utilizar, tenemos que entrar previamente a la forma de abordar ese problema. Generalmente los problemas de programación tienen muchas fuentes, muchas formas de ingresar a nuestra bandeja de trabajo y va a tener muchos tipos de orígenes en cuanto a cuál es el problema y sobre qué disciplina queremos trabajar. Puede ser por el lado de los negocios, el lado del lado científico, por el lado de la administración, por el lado de los juegos, el lado del gobierno. Hay muchas disciplinas, casi todas hoy día, que utilizan una computadora para solucionar problemas. Entonces esto nos lleva a la tarea de poder saber analizar el problema, más allá de si es nuestra competencia, en el sentido de si tenemos experiencia en ese tema o no, o si es un tema totalmente nuevo. Parte del trabajo de los analistas de sistemas es saber levantar los requerimientos que se dicen, ¿no? La forma, las necesidades que está planteando el problema. Entonces, como dice acá el primer punto, llegar a encontrar y comprender su naturaleza, ¿sí? Una vez que eso está más o menos conocido, entonces ahí sí empezamos a pensar en cómo, qué formato, qué tipo de solución, qué tipo de función, qué lenguaje en su momento, qué tecnología podría llegarnos a servir para ir abordando el problema y llegar a una posible solución. En nuestro caso vamos a usar al principio una tecnología de pseudocódigo. Esta materia por lo menos llega hasta ese nivel, más que nada un tema de análisis. Luego en otra materia van a ver un poco más en profundidad la parte de la programación de los algoritmos, pero acá vamos a ver la parte de la teoría, la forma de encarar el algoritmo, la forma de poder tener un diseño del problema. Y como dice acá el tercer punto de la vista, luego va a venir la codificación de ese diseño. O sea que no es tanto escribir el código, sino más que nada es diseñar la solución. Porque una vez que la solución está más o menos diseñada y más o menos uno se da cuenta que más o menos va a cerrar la solución, luego la codificación es simplemente pasar ese diseño a un código en particular. Hoy día tenemos muchas formas de codificar un algoritmo, una solución,
Por eso la codificación es un paso que debería seguir al diseño. Podemos empezar a codificar, pero lo más probable es que tengamos que hacer muchas idas y vueltas en las pruebas. En cambio, si tenemos un diseño más o menos pensado, más o menos elaborado, luego la codificación es un poco la plasmar en algo más concreto ese diseño. Bien, vamos a tratar de comprender en qué consiste un algoritmo, un programa, una solución a un problema de informática. Los programas tienen básicamente, si podemos reducirlos a su mínima expresión, un programa tiene dos partes. Que en realidad podemos decir que son tres, pero si lo queremos generalizar un poco más, son dos. La primera parte es la interacción que tiene ese algoritmo con la persona o el programa que lo llama. ¿Sí? Si nosotros tenemos un programa en la computadora, ese programa interactúa con nosotros de alguna forma. Toda esa interacción también es parte del algoritmo, en el sentido de cómo se presenta, cómo se usa, cómo se llega a utilizar. No es tal vez una solución del problema en particular que nos llevó a hacerlo, pero sí es un componente muy importante para que ese algoritmo pueda ser usado con facilidad y no tener que caer en el desuso por un tema de que sea poco práctico, sea feo, que no tenga, esté bien documentado, entonces no sepamos bien cómo se usa. Toda esa interacción que tiene que ver con la persona o mismo ese algoritmo puede estar relacionado a otro algoritmo que lo llama. Entonces, en esa interacción tiene que haber una construcción que sea que funcione bien y que sea agradable, ¿no? Y después la otra parte del algoritmo es en sí mismo la resolución lógica del problema. O sea, vamos en función de esa información de entrada, o sea, vamos a tener en el algoritmo una información de entrada que va a ser necesaria para procesar y vamos a tener que dar como resultado una salida. Entre la entrada y la salida va a haber un proceso de información que va a depender de la entrada, puede ser que dependa de otras informaciones que el programa obtenga de otras fuentes en el momento de estar procesando, eso podría ser también posible. Por ahora nosotros vamos a trabajar con las entradas que le damos al algoritmo más que con las cosas que el proceso pueda obtener de otras fuentes. Y calculada esa solución tiene que ser enviada a la salida. O sea que el algoritmo va a tener una entrada y una salida mínimamente, y en el medio va a tener el proceso de la información. Y como decimos acá en el tercer punto, vamos a tener que trabajar cómo relacionamos internamente la programación de la entrada y la salida con la programación de la lógica del problema, la lógica de solución. O sea que todo es programación. Hay que programar la entrada, hay que programar la salida y hay que programar la resolución del problema. Hoy día está muy de moda en los sistemas trabajar con, a veces se separa el trabajo porque todo lo que significa la entrada y todo lo que significa la salida lleva bastante trabajo, a veces puede llegar a tener más trabajo que la solución misma del problema. Entonces, hoy día hay gente que se especializa a veces en trabajar en lo que es entrada-salida, y después hay otras personas que trabajan en la parte interna. La entrada-salida generalmente se lo denomina como el front-end y la parte interna como el back-end. Entonces, por eso quiero hacer mención especial de todo lo que involucra la solución de la creación de un algoritmo de un programa. Tiene que ver con la entrada y con la salida y con la solución del problema en sí, que tiene que ver con los datos propiamente dichos. ¿Sí?
Entonces, las herramientas que vamos a utilizar para generar nuestros algoritmos van a ser básicamente lo que vamos a utilizar programas que generen nuevos programas, ¿sí? Podemos nosotros escribirlos a mano esos programas. Seguramente lo vamos a escribir con nuestra computadora, ayudados por distintas herramientas. Hoy día hay muchísimas herramientas para generar programas. Puede ser un simple editor de código, editor de texto, como el bloc de notas, ¿vieron? Eso es algo muy sencillo, pero un bloc de notas sería suficiente para generar un programa, porque nosotros los programas que vamos a escribir van a estar escritos en, se llama texto plano. Pero nos damos cuenta que es una herramienta que se puede mejorar mucho y podemos agregarle muchas adiciones que nos ayuden a todo ese código que generamos poder tenerlo de una forma más simple y más organizada, a veces con temas de colores en los textos, depende del tipo de componente que estamos viendo en el texto. Y si no, también una forma de generar un programa es a través de un tipo de diagrama. Vamos a ver que hay muchos diagramas para lo que se llaman esta primera etapa, que es el pseudocódigo. No vamos a utilizar un lenguaje en particular, sino vamos a utilizar un lenguaje, un pseudo lenguaje, que nos va a dar una forma de introducirnos en la programación. Acá también hablamos en el segundo punto de lo que se llama el lenguaje binario. El lenguaje binario es la forma en que las computadoras trabajan. Internamente las computadoras, la electrónica, los circuitos, son circuitos electrónicos y lo único que conocen son ceros y unos, son verdadero o falso, son dos símbolos. Fíjense la distancia que hay entre un aparato que habla solamente de a dos símbolos con nuestro lenguaje, por ejemplo el castellano, que tiene casi 30 letras, 10 números, un montón de signos, hablando de lo que se llama el texto, ¿no? Después tenemos nosotros muchas formas de ver las cantidades, las fechas, el texto. Todo eso las computadoras lo terminan traduciendo toda información binaria, información de ceros y unos. Entonces, mucho del lenguaje de programación, de la forma de trabajar de los lenguajes, está relacionado con el razonamiento binario. O sea que nosotros vamos a aprender cómo es ese lenguaje binario y cómo es que hay que trabajarlo. ¿Sí? Que son los símbolos cercanos al funcionamiento interno. El lenguaje natural que está mencionado acá son las operaciones que nosotros vamos a querer solucionar. Operaciones y datos de alto nivel que les menciono acá, que son los números decimales, los números complejos, las fechas, y también todo lo que es texto, ¿sí? Todo lo que es información de texto, que es el formato de datos que es universal hoy día y que se usa, que no hay problema en usarlo porque todo el mundo lo entiende. ¿Sí? Bien. ¿Qué operaciones vamos a tratar de trabajar con nuestros programas? En principio vamos a ver que las computadoras son muy simples en el sentido de están muy preparadas para hacer operaciones matemáticas porque tienen un soporte muy grande de todas las operaciones, de librerías de operaciones matemáticas complejas, las 4 operaciones básicas y más todas las funciones matemáticas son algo que están siempre presentes en los lenguajes, así que con eso no vamos a tener mucha necesidad de hacer cosas elaboradas, sí, en cierta forma, entender la matemática de los problemas, ¿sí? Eso vamos a tener que entenderla para que lo que escribamos en el código pueda representar en forma correcta los problemas que nos están planteando, que estamos necesitando resolver. Otra cosa muy poderosa que tenemos que, o que vamos a tener que aprender, más que nada,
es la manipulación del texto, o sea, todo lo que significa poder informar datos o recibir datos en un formato en particular. Porque las computadoras no saben lo que están recibiendo, en el sentido de que nuestro programa va a tener que decirles la información de forma correcta. Entonces a veces las personas ven una expresión, un número, algo, y ya de por sí lo entienden de que es una fecha, que es un texto de algún tipo de formato en particular. Pero nuestros programas no saben todo eso. Todo eso hay que tratar de manipularlo, manejarlo, coordinarlo en el momento de hacer las entradas y las salidas de nuestro programa. Otro tema también muy importante que se hace con los algoritmos es todo lo que se llama cálculos de fechas, de tiempo, más que nada relacionado con los negocios. Los negocios usan muchísimo lo que son las fechas para por ejemplo, las facturas, los seguros, los vencimientos. Todo eso también lo vamos a tener que manejar, tal vez en un nivel un poco más avanzado, pero es algo muy, muy, muy común de trabajarlo, ¿sí? Bien. Y ahora les presento cuáles serían un poco el formato de las herramientas que vamos a utilizar. Para esto vamos a utilizar programas que ya tienen todo el manejo de los gráficos, que se interconectan los elementos gráficamente, como si fueran un diagrama de flujo, ¿no? Todos estos elementos que estamos viendo acá, por ejemplo, la entrada-salida, eso correspondería a que el usuario ingresa un dato, después podría venir un proceso, como tenemos acá abajo en el medio, y después podría venir otra entrada-salida que me está dando la salida. Más adelante vamos a empezar a ver todo lo que se llama decisión, todo lo que tiene que ver con cómo un flujo de un programa va tomando distintas direcciones. O sea, nuestro programa puede ser algo totalmente lineal, pero también puede ser algo que va teniendo varios caminos que va tomando, de acuerdo a ciertas decisiones que podemos preguntar en el medio del programa. Así que todo eso vamos a ir viéndolo. Les menciono acá estos símbolos que están, vamos a ver un poco más adelante. El subprograma se podría decir que es una función que me hace una tarea específica y me devuelve un valor, ¿sí? Que si fuera un mini programa dentro de otro programa más grande. Lo que tiene el subprograma es que se programa una vez y se puede utilizar muchas veces en otras funciones, ¿sí? El tema de los conectores tiene que ver con poder empezar, terminar o hacer relaciones del programa con otras cosas. Y la terminal tiene que ver con el uso de una pantalla, ¿sí? Y después, todo esto que vimos en diagramas, en gráficos, en dibujos, en realidad las computadoras no conocen, no saben manejar gráficos. Las computadoras saben manejar, como ya dijimos, valores binarios. Antes de esos valores binarios tenemos, como se acuerdan que habíamos hablado, que tenemos el hardware, tenemos el software, el sistema operativo, tenemos los programas, que en este caso nuestro programa que estamos fabricando va a estar en ese nivel, en los programas, por encima del sistema operativo. Esos programas hablan un lenguaje un poco más parecido al nuestro, un poco de alto nivel que se le dice. Por ejemplo, fíjense acá, en la primera línea dice leer. Esa instrucción leer va a corresponder a que la máquina contra el usuario le pide que el usuario ingrese información a través del teclado. El teclado no tiene ceros y unos, el teclado tiene números, letras, signos de puntuación. O sea que lo que está pasando acá es que este programa va a recibir información parecida a la información que nosotros conocemos, al lenguaje natural. Internamente va a hacer cálculos, como dice acá en el punto 2,
3 y 4, que hace, por ejemplo, cálculos de acuerdo a la información de entrada, ¿sí? Por ejemplo, acá en este ejemplo en particular dice paga bruta, horas por tarifa, impuestos, paga bruta por tasa, y paga neta es paga bruta menos impuestos. ¿Sí? Esto es como un cálculo de, como si fuera un sueldo, cuál es el sueldo bruto, cuáles son los descuentos, ¿sí? Y después cuánto hay de descuentos y cuánto es la paga neta. Y después tenemos una instrucción, la 5, que es la de visualizar, o sea que el programa envía a un lugar de salida, en este caso va a ser tal vez la pantalla, ¿sí? Puede ser a otro lugar, puede ser a otro programa con otra instrucción. Pero pensemos que los programas pueden interactuar con personas o pueden interactuar con otros programas. O sea que nuestros algoritmos van a tener esas 3 partes básicas: la entrada, el proceso y la salida. ¿Sí? Bueno, creo que por ahora está bien, así que voy haciendo algunos otros videos, después vamos a ver en otro video un programa específico para poder hacer este pseudocódigo. Muchas gracias y hasta luego.